está exócrina, endógena. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es el páncreas endocrino. Como vemos aquí, tenemos el páncreas, el cual se caracteriza en la parte endocrina por tener tres tipos de células. Las más numerosas son las células beta, ¿ya? Que más o menos están entre el 65 al 70%, y esta se encarga de la producción de insulina, que es una hormona hipoglucemiante, o sea que mantiene la glucosa baja en sangre, o no baja, en rangos normales que más o menos van entre 70 a 100 miligramos de cilindro. Luego tenemos a las células alfa, que están en menor proporción, más o menos en 20 a 30%, 25 a 30%, y esta se encarga de la producción de glucagón. Y esta es una hormona hiperglucemiante, o sea, que me va a subir el azúcar en sangre. Y por último tengo a las células gamma, que están en menor proporción, más o menos un 10%, ¿ya? Y estas que producen la somatostatina. Esta somatostatina que se encarga de regular la motilidad gástrica y secreción endocrina intestinal, ¿ya? Aparte, esta somatostatina se ha visto que hay libros que refieren que también produce inhibición de la insulina y del glucagón. Y el último que es investigado, que también es producido a nivel de estos ciclos de Langerhans, es el polipéptido pancreático, el cual regula los procesos digestivos. Entonces, ¿cómo se libera la insulina? Entonces, ustedes saben que la insulina ha sido muy estudiada, sobre todo porque las personas que se producen diabetes hay un déficit de insulina. Y este déficit de insulina se ha visto en niños, en jóvenes, esos ya la diabetes que son insulino dependientes. Luego en personas adultas que por malos hábitos alimenticios, exceso de comida chatarra, sedentarismo, que tienden a la hiperglicemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Entonces la insulina llega a agotarse y se produce una diabetes tipo 2. Y también las mujeres embarazadas pueden desarrollar un tipo de diabetes que es conocido como diabetes gestacional. Entonces, para que haya liberación de la insulina, ¿ya? Esta se produce a nivel de las células beta, ¿ya? Entonces, para la producción de la insulina, entonces esta se forma a nivel de los ribosomas, en el retículo endoplasmático rugoso y en el aparato de Golgi. En los ribosomas está como pre-pro-hormona, ¿ya? Luego pasa al retículo endoplasmático y ahí se va a formar como pro-hormona, para luego pasar al aparato de Golgi, y esos gránulos de insulina se empaquetan en vesículas, ¿ya? Como vemos aquí, y son liberadas a nivel del citoplasma, ¿ya? Y se encuentran cerca de la membrana celular. Entonces, para que sean liberadas a la circulación sanguínea, necesitan un estímulo, que es la hiperglicemia postprandial. Entonces, por ejemplo, si ustedes esta mañana han desayunado, ha habido un aumento de la glicemia, ¿ya? Entonces, ese estímulo hace que se rompan estas vesículas, como vemos aquí, y estos gránulos de insulina lleguen a la sangre. ¿Cómo sabemos esto? Porque todas las células beta están en contacto con un capilar. Entonces, gracias por exocitosis, esta insulina va a llegar a la sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a actuar a sus órganos diarios.
ver cuáles son. Entonces esta insulina permanece más o menos por 5 minutos, ¿ya?, a nivel de la sangre, y es inhibida por la insulinasa. Esta insulinasa que hace que la insulina desaparezca en 10 a 15 minutos. ¿Dónde se produce la insulinasa? Se produce a nivel de hígado. Entonces, estos serían los mecanismos por los cuales se sintetizará o se libera la insulina. Entonces, su estructura química de la insulina. Estas dos personas, Frederick Banting y Charles Bess, en el año 1924 descubrieron lo que es la insulina. Ya son 100 años. Estos médicos ganaron el premio Nobel por el descubrimiento de la insulina y la describieron como una cadena polipeptídica, una doble cadena polipeptídica, donde una cadena tiene 21 aminoácidos y la otra cadena tiene 30 aminoácidos y están unidas por puentes de disulfuro. Cuando se rompen estos puentes de disulfuro, ellos relataron que esta insulina no cumple su mecanismo de acción. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Como dijimos, todas las células de nuestro organismo necesitan la glucosa para que se produzca su metabolismo, para que puedan generar energía. Pero los órganos diana de la glucosa son el tejido muscular esquelético, el hígado y el tejido adiposo. Entonces, en estos tres lugares es donde la glucosa se va a almacenar. El tejido muscular, como glucógeno muscular, en el hígado, como glucógeno hepático, y en el tejido adiposo va a formar ácidos grasos. Y por eso que las personas que tienen dieta rica en hidratos de carbono tienden a engordar. Ahora, si ustedes recordarán, existe para que la glucosa ingrese dentro de las células, especialmente musculares, hepáticas, se necesita de la difusión facilitada. Entonces, estas células presentan receptores de membrana, las cuales tienen dos subunidades alfa que miran hacia el extracelular y dos subunidades beta que miran hacia el interior de la célula. Entonces la insulina, cuando ha sido liberada por las células beta, actúa sobre estos receptores. Entonces, actúa sobre estos receptores para que pueda ingresar la glucosa. Entonces, activa la unidad alfa, las dos unidades alfa, las dos unidades beta, y la insulina va a ingresar dentro de estos receptores y a este nivel encuentra una proteína transportadora. Entonces, gracias a esta proteína transportadora, desde esta glucosa es llevada hacia el interior de la célula, hacia el citoplasma, para ser utilizada. Luego esta proteína transportadora nuevamente vuelve para poder transportar otra molécula de glucosa. Entonces, todo se debe a estas proteínas transportadoras que se encuentran en estos receptores. Aparte, estos receptores que están formados por dos unidades alfa, dos beta, también van a transportar iones de potasio, iones de magnesio, aminoácidos, fosfatos, ¿no? Entonces, la difusión facilitada también transporta este tipo de iones. Estos receptores están formados por unidades alfa, dos unidades alfa y dos unidades beta. Las alfas miran hacia el extracelular, las betas hacia el intracelular. Entonces, ¿qué hace la insulina? Activa
activa estas dos unidades. ¿Ya? Y cuando ingresa la insulina, tiene su proteína transportadora. Perdón, la glucosa, no la insulina. La insulina solo lo activa. Entonces, ¿cuál es la acción de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono? Como observamos aquí, tengo a mi músculo, ¿ya? Mis vasos sanguíneos y al hígado. ¿Ya? Entonces, estos dos son órganos diana. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí en el músculo? El músculo puede, por ejemplo, el músculo depende mucho de la glucosa para la producción de energía. ¿Ya? Entonces, en estado de reposo, ¿ya? El músculo no utiliza la insulina. ¿Ya? Entonces, para la producción de energía en estado de reposo, el músculo lo hace a través de los ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, mediante los ácidos grasos produce energía el músculo. Ahora, hay otras dos situaciones. Cuando nosotros tenemos comidas abundantes y aumentan la glucosa en sangre, o sea, que está produciendo hiperglicemia, entonces este estímulo libera la insulina. Y ahí la insulina va a actuar sobre los receptores de membrana de los miocitos para producir la insulina, para introducir la glucosa. Y esta glucosa, ¿qué hace? Esta glucosa va a ingresar y se va a depositar en forma de glucógeno muscular. Y también la glucosa aquí es utilizada, puede ser utilizada por un método, entonces aquí la glucosa entra en una vía metabólica anaerobia de fermentación para la producción de ácido láctico. ¿Ya? Entonces es la forma que se utiliza la glucosa. Ahora, otra situación, en caso de ejercicio, ¿ya? Entonces igualmente va a haber ingreso de glucosa. Pero ahora les pregunto, si están haciendo ejercicio, ¿hay liberación de insulina? Si pregunto eso en el examen, ¿qué dice? ¿Habrá liberación de insulina? ¿Sí? No, Brena dice que no creo. ¿Qué dice el coro? ¿No? Campos. ¿Qué se necesita para liberar? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo salario para que libere insulina? Para que las células beta liberen insulina. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué hemos dicho? Luciano. ¿Cuál es el estímulo? Yo sé. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de insulina? Nicole, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es el estímulo? Tiene que haber hiperglicemia. Si no hay hiperglicemia, o sea, aumento de azúcar, porque has comido alimentos ricos en hidratos de carbono, no va a haber liberación de insulina. Es por eso que cuando se hace ejercicio, dice que las células musculares, la membrana celular se permeabiliza para el ingreso de la glucosa. ¿Ya? Entonces, esta glucosa ingresa porque se sensibiliza a esa membrana celular y si no se sabe bien el mecanismo, porque no hay producción de insulina. ¿Ya? Entonces, gracias al ejercicio, la glucosa ingresa, ¿ya? Y entonces puede existir producción de energía. ¿Ya? Es por eso que se recomienda a las personas que sufren de diabetes hacer ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, se pide a las personas por lo menos caminar 30 minutos al día, porque saben que los músculos sus membranas celulares se van a permeabilizar para que haya ingreso de la glucosa. Ahora, ¿qué pasa en el hígado?
En el hígado hay estas tres situaciones. Uno es la glucogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? ¿De qué? ¿De qué? No, la glucosa no se forma en el hígado. La glucosa la adquieren los alimentos. Síntesis de Es la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa y se deposita en forma de glucógeno hepático. Entonces, como vemos aquí, miren, la glucosa está formando glucógeno hepático. ¿Qué pasa? ¿Qué también pasa? Hay la gluconeogénesis, que es la formación de glucógeno, o sea, de glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos, y también que se puede depositar en forma de glucógeno. También se utiliza para transformarla en energía. ¿Y qué más? La glucogenólisis. Entonces, es el desdoblamiento del glucógeno en glucosa. Entonces, esas son tres situaciones que pasan aquí a nivel de acción de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, aquí tengo mis células hepáticas. ¿Qué pasa entonces? Entonces ya vimos en el anterior diapo cómo es la glucogénesis, que es la formación de glucógeno a partir de la glucosa, que es lo que vamos a ver ahora, y la glucogenólisis, que es el desdoblamiento del glucógeno en glucosa. Entonces, si observamos aquí, la glucosa, entonces, en los hepatocitos, en el hígado, ¿ya? La insulina no trabaja tanto para el ingreso de la glucosa, ¿ya? Los hepatocitos son muy ávidos por la glucosa, así que no necesitan tanta insulina para que puedan ingresar. Entonces, la glucosa ingresa, ya como vemos aquí, y gracias a la enzima exoquinasa, o en su libro que está como glucosinasa, porque dice una parte que la glucosinasa es la que se utiliza en la vía metabólica de los hepatocitos, y la exoquinasa es la que se utiliza en la vía metabólica de otras células, por ejemplo en las células musculares, pero son enzimas similares, ¿ya? Que son muy similares y tienen la misma función, la glucosinasa y la exoquinasa. Entonces, cuando la glucosa, podríamos decir que es determinada por la glucosinasa, entonces a esta glucosa se le adhiere una molécula de fósforo y se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Luego se transforma en glucosa 1-fosfato y de ahí esta glucosa, por el glucógeno sintetasa o sintetasa de glucógeno, se transforma en glucógeno para ser depositado en el hígado como glucógeno hepático. Entonces, esto es la glucogenosis hepática, de cómo la glucosa se va a transformar en glucógeno. Entonces, ahora, por otro lado, cuando no existe insulina, entonces, por ejemplo, en las etapas de ayuno, ¿ya? Muchos están ahorita, su glicemia está baja, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces, aquí juega un papel muy importante el glucagón y la adrenalina. ¿Qué hace este glucagón? Va a activar a la fosforilasa. Entonces, esta fosforilasa, ¿ya? ¿Qué hace? Esta fosforilasa va a quitar, hace que este glucógeno
que se produzca una glucógenolisis, ¿ya? Entonces el glucógeno se va a desdoblar en glucosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque le quita una molécula de fósforo, se separa y queda como glucosa para ser liberada nuevamente a la circulación. Entonces, de esta manera el glucagón hace que se produzca una hiperglicemia. En cambio, la insulina, como sabemos, estimula a la glucosinasa a este nivel, o exoquinasa, que es lo mismo, ¿ya? Y estimula a la sintetasa de glucógeno. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se forme el glucógeno hepático y inhibe a la fosforilasa. Entonces, ahora, si falta esta insulina, ¿ya? Entonces aquí juega un papel importante, sobre todo el glucagón. Entonces, ¿qué hace el glucagón? Activa la fosforilasa. ¿Para qué? Para que se produzca una glucógenolisis. Este glucógeno libera la glucosa, le quita el fósforo y esta glucosa se libera hacia la circulación sanguínea, aumentando la glucosa en sangre. Entonces, esto pasa cuando nos encontramos entre comidas. Ahora, la glucosa que ingresa al hígado, a los hepatocitos, también, como ustedes saben, entra en la vía aerobia para formar energía, como vemos aquí. Esta glucosa, por la glucosinasa, que está actuando a este nivel, entonces le llega una molécula de fósforo, se transforma en glucosa 6-fosfato, luego glucosa 1-fosfato, actúa la acetilcoenzima A, el NAD, entonces hay una oxidación de la glucosa para formar el piruvato y se forma el ATP, que vemos aquí, que es necesario para que todo esto se da a nivel de las mitocondrias para la formación de energía en los hepatocitos. Entonces, cómo se utiliza la glucosa a nivel de los hepatocitos. O sea, puede formar glucógeno hepático o la glucosa puede ser utilizada para la formación de energía mediante la vía metabólica. Gracias a quién? A la glucosinasa. ¿Para qué? Para que en las mitocondrias se forme el ATP, o esto también es depositado en forma de glucógeno por la sintetasa de glucógeno o glucógeno sintetasa. ¿Y qué más otra función tiene la insulina? De inhibir a la fosforilasa. Resumiendo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué acción tiene la insulina en el metabolismo de los lípidos? Entonces, tengo aquí mi páncreas, ha habido un aumento de la glicemia, ¿ya? Entonces se produce una insulinemia, o sea, aumenta la insulina en sangre. Entonces, esta insulina a nivel del tejido adiposo, como vemos aquí, hace que se active el alfa-glicerofosfatasa. ¿Y qué hace esta alfa-glicerofosfatasa? Hace que el glicerol se una a los ácidos grasos para la formación de triglicéridos. Entonces, es por eso que las personas que tienen comidas copiosas de hidratos de carbono o comen comida chatarra, que siempre está rica en hidratos de carbono, entonces, ¿qué hace la insulina? Activa esta alfa-glicerofosfatasa para que el glicerol se una a los ácidos grasos y forme triglicéridos. Entonces, estas personas van a engordar, es por eso que engordan. ¿Qué más hace? Aparte la lipasa, o sea, existe la enzima lipasa, la cual
es la que produce la lipólisis, ¿ya? Entonces, esta lipasa es inhibida, entonces no hay desdoblamiento de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué hace? Esta insulina activa a la lipasa hormona sensible. Entonces, el tejido adiposo que tenemos aquí, ¿ya?, se va a desdoblar en fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos y triglicéridos, ¿ya? Entonces, todo esto está aumentado a nivel de la sangre. Es por eso que tenemos triglicéridos y colesterol aumentados en sangre. Cuando vean el colesterol en bioquímica, van a ver que se divide en HDL, LDL. El HDL es el colesterol bueno, el LDL es el colesterol malo. Entonces, este colesterol que se libera a nivel de la sangre es lo que va a producir la aterosclerosis, ¿ya? Entonces, aumenta el envejecimiento de los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa cuando hay aterosclerosis? ¿Qué pasa en las personas? ¿Qué hemos visto cuando nuestro fisiología cardiovascular? ¿Qué pasaba con los vasos sanguíneos? Aumentaba la presión. ¿Ah? Aumentaba la presión. Disminuye la luz de los vasos sanguíneos, por lo tanto me va a llevar a una hipertensión pulmonar. Entonces, aumenta el envejecimiento de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué? Porque esta lipasa hormona sensible está desdoblando al tejido adiposo, ¿ya? Es por eso que las personas que tienen comidas copiosas de hidratos de carbono, hay gran producción de colesterol y triglicéridos, ¿ya?, por esta lipasa hormona sensible, ¿ya? Entonces llega un momento que se puede llegar a producir el desprendimiento de estas placas de ateroma, y es lo que me va a provocar los infartos de miocardio. Me va a provocar un ACV isquémico. ¿Por qué? Porque esas placas de ateroma van a migrar hasta los capilares o arterias de pequeño calibre a nivel del cerebro, y bueno, no va a haber una correcta irrigación y me va a producir la muerte neuronal, provocando un ACV isquémico. Es por eso que la persona queda con hemiparesia o hemiplegia de un lado del cuerpo. ¿Qué más puede provocar esta hipertensión arterial por la aterosclerosis? Afectar a los riñones. Es por eso que las personas que sufren de hipertensión arterial de larga data, llega un momento que quedan con insuficiencia renal, o que ahora hablamos de falla renal. Entonces, estas personas diabéticas pueden ir a tener ¿qué les pasa? O sea, van a diálisis. Y igualmente afecta a las arterias de la retina, lo que va a ir a provocar en estas personas una ceguera. Entonces, es por eso que es muy importante. Entonces, la insulina, aparte, como ustedes saben, lleva a los triglicéridos, los transforma en los triglicéridos, ácidos grasos, los triglicéridos y colesterol lo va a transformar en ácidos grasos para llevarlos al hígado, ¿ya? Entonces, para que se produzca una gluconeogénesis y forme energía. Pero llega un momento, ¿ya?, ¿qué pasa? Que se produce el hígado graso.
Entonces, ¿qué pasa con este hígado graso? Se produce una beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Qué quiere decir esta beta oxidación de los ácidos grasos? Que se produce carnitina a nivel de las mitocondrias. Esta carnitina se va a transformar en acetilcoenzima A, ¿ya? Y esto va a dar lugar a que se forme el ácido acetilacético, el ácido acetil beta butírico, ¿ya? Y estos dan lugar a los cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos son tóxicos para nuestro organismo, ¿ya? Estos cuerpos cetónicos, entonces, por ejemplo, afectan al sistema nervioso central. Entonces, van a producir un coma diabético. Entonces, si usted mide la glicemia en estas personas, tienen una glicemia más o menos de 350 400 miligramos de cilitro. Entonces, este ácido acético y el ácido acetil beta-butírico son los responsables de producir la acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir acidosis metabólica? ¿Cómo están los hidrogeniones? ¿Aumentados o disminuidos? Están aumentados los hidrogeniones. Entonces, la insulina aquí no es suficiente, ¿ya? No puede meter la gran cantidad de azúcar que hay en nuestra sangre. Y por estos cuerpos cetónicos, el paciente entra en coma y no puede despertar. Y uno se acerca a esta persona y siente su respiración como a manzana. No le dicen a manzana podrida. Y este tipo de respiración, ese olor que sentimos en la respiración es por estos cuerpos cetónicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Si está en acidosis metabólica y hay una hiperglicemia, tenemos que medicar a nuestro paciente con insulina para meter toda esa azúcar a las células y baje la glucosa en sangre. Aparte, bueno, muchos médicos igual siguen utilizando el bicarbonato. ¿Para qué? Para contrarrestar esta acidosis metabólica. Entonces, esto es lo que pasaría aquí a este nivel con el metabolismo de los químicos. ¿Qué pasa con la insulina a nivel de las proteínas? Como ustedes saben, a nivel de los músculos, se podría decir que la insulina estimula la síntesis de proteínas. Entonces, es por eso que la insulina está muy involucrada en el crecimiento, por ejemplo, de los huesos largos. ¿Por qué? Porque aumenta la síntesis proteica y esta síntesis proteica favorece al crecimiento de los huesos, de los músculos. A nivel de los músculos hay síntesis de aminoácidos como ser la valina, la leucina, la isoleucina, la tirosina y la fenilalanina. Entonces, hay síntesis de estos aminoácidos. ¿Para qué? Para que se produzca el crecimiento muscular. Inhibe el catabolismo proteico, o sea, no deja que las proteínas del músculo entren en catabolismo, o sea, que se desintegren las proteínas. Y se opone a la gluconeogénesis. ¿Para qué? Para que el glucógeno muscular que se ha depositado ahí gluconeogénesis quiere decir que los aminoácidos que tienen los músculos no sean utilizados para formar glucógeno a nivel del hígado y este sea utilizado para formar energía. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, podríamos decir que en el crecimiento están involucradas la insulina. ¿Por qué? Porque estimula la síntesis proteica. La hormona de crecimiento,
igual favorece el crecimiento, ¿ya? Como saben, a nivel de las cartílagos de crecimiento. Las hormonas de tiroideas, como hemos visto en los capítulos anteriores, también estimulan la síntesis de proteínas, sobre todo a nivel del tejido óseo y a nivel muscular. Y como sabemos también, las hormonas, como ser la testosterona y andrógenos, también están involucrados en el crecimiento. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes diabéticos? Tenemos aquí todo lo que pasa. Entonces, en los pacientes diabéticos, sobre todo las personas que han abusado de las comidas chatarras, son sedentarios, ¿ya? Y tienen tendencia a la hiperglicemia, o sea, manejan glicemias por arriba de 100, 120, 130 y siguen comiendo, siguen engordando. Entonces, la insulina de las células beta trabaja arduamente para tratar de meter esta glucosa dentro de las células y sea utilizada como energía, pero llega un momento que ya esta insulina es insuficiente. Por lo tanto, ¿qué pasaría con los hidratos de carbono? ¿Qué pasaría con los hidratos de carbono? ¿Dónde se irían ¿Qué pasa cuando no hay insulina? ¿Quién actúa? El glucagón. Y el glucagón te aumenta aún más la glicemia, porque actúa la enzima fosforilasa. ¿Qué hace la fosforilasa? Hace que el glucógeno todavía se desdoble en glucosa y la glucosa siga aumentando. Esta glucosa, ¿qué va a hacer? Se va a ir a depositar a nivel del tejido adiposo, ¿ya? Entonces se va a almacenar como triglicéridos, como ácido. Entonces las personas comienzan a engordar. ¿Qué más falta? Por la falta de insulina se activa hay más desdoblamiento de colesterol, triglicéridos, ácidos grasos por la lipasa hormonosensible. ¿Ya? Esta lipasa hormonosensible sigue desdoblando, entonces hay una hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia a nivel de nuestra sangre, entonces está provocando la aterosclerosis. Esta persona es hipertensa, tiende a accidentes vasculares, puede, aparte, las arterias de pequeño calibre van a disminuir, por lo tanto el riego sanguíneo está disminuido. Es por eso que se produce el pie diabético. Entonces estas personas tienen que tener mucho cuidado al cortarse las uñas, porque por la falta de irrigación no sienten dolor. Entonces, y aparte son propensos a infecciones, y si no se controla el pie diabético, puede llegar a la amputación. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Está aumentada la síntesis de proteínas o disminuida? Disminuido. Por lo tanto, las personas comienzan a perder masa muscular, pierden masa muscular, entonces tienden a una hipoatrofia de los músculos, ¿ya? Porque estas proteínas se transforman en aminoácidos y estos aminoácidos se producen una gluconeogénesis. Todo esto por falta de insulina. Entonces, si la glucosa está aumentada en sangre, vence a nivel de los túbulos renales, entonces comienza a escapar la glucosa por la orina. Esto se llama glucosuria.
Entonces, como saben, la glucosa arrastra agua. ¿Y qué va a producir? Una poliuria. La persona orina varias veces. Entonces, si ustedes tienen un familiar que sabe que tiene glicemias altas y comienza con poliuria, entonces quiere decir que las glicemias están altas constantemente. ¿Qué más pasa? Va a arrastrar agua a nivel extra e intracelular. Entonces produce una deshidratación en esta persona, tanto extracelular como intracelular. O sea, del espacio intersticial el agua va a comenzar a escapar por la orina. Lo mismo a nivel intracelular. Entonces, en esta persona se va a producir una polidipsia. O sea, toma agua, litros de agua todo el día, ¿ya? Para tratar de compensar esta deshidratación. Y tiene hambre todo el tiempo. Entonces, hay una polifagia, ¿ya? Entonces, al escapar el azúcar por la orina, igual esta persona comienza a tener hambre, comienza a comer copiosamente. Y igualmente va a existir una pérdida de peso. ¿Por qué? Porque su masa muscular, sus músculos se comienzan a hipertrofiar. Entonces, si esto no se llega a controlar, ¿qué va a pasar? Se va a producir un hígado graso. Entonces, de ahí comienza la beta oxidación de los ácidos grasos a nivel del hígado. Entonces se va a producir la carnitina a nivel de las mitocondrias, lo que va a producir los cuerpos cetónicos y llega a un coma. Entonces se puede producir una cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque la glicemia está más o menos en 400 miligramos de cilindro. Entonces, si esto no se controla, la persona puede llegar a fallecer. Entonces, esto sería en cuanto a las complicaciones que pueden existir por la diabetes. Entonces, tenemos, como dijimos, 3 tipos de diabetes. Primero, la diabetes tipo 1, que más o menos podríamos decir estar en un porcentaje de 10%, en quien se presenta en niños, ¿ya? O en jóvenes, ¿ya? De 10-15 años se considera diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque ellos ya han nacido con ese problema. Las células beta no producen insulina y estas personas son insulinodependientes. ¿Alguien conoce niños que se inyectan insulina? Son buenísimos, a veces dominan más la insulina que uno, saben cuánto se tiene que colocar, ¿ya? Entonces, ellos necesitan sí o sí insulina. El otro tipo de diabetes, que más o menos está en el 90%, es la diabetes tipo 2, es la que se puede prevenir. Entonces, el cuerpo produce insulina, pero esta se usa, no se utiliza eficientemente. ¿Por qué? Por nuestros hábitos alimenticios, ¿ya? Comemos gran cantidad de hidratos de carbono, grasas. Entonces nuestro organismo no tiene la capacidad de producir esa insulina para meter la glucosa en sangre. Por lo tanto, esto se puede prevenir, se puede controlar con alimentación sana y equilibrada, ¿ya? Entonces, para poder llegar a esto, sí o sí necesitamos de un nutricionista, ¿ya? Entonces, los médicos que ven que mi paciente tiene hiperglicemia, glicemia de 150, 180, tiene el colesterol triglicéridos altísimos, entonces, ¿qué tiene que hacer? Dieta y mandar al nutricionista, sí o sí. Tener un peso saludable, entonces esta persona tiene que comenzar a hacer ejercicios de a poco. ¿Para qué? Para que con la dieta y el ejercicio llegar a un peso saludable. Entonces necesita una actividad física moderada.
¿ya? Y el otro es la diabetes gestacional. Entonces, el nivel de glucosa es alta durante el embarazo y después del embarazo se puede llegar a normalizar, pero se han visto situaciones que esta diabetes de tipo gestacional puede llegar a desarrollar una diabetes de tipo 2. Bueno, quedaremos aquí. Si hay dudas,